Ahora bien, en el video anterior, nosotros estuvimos discutiendo que hay dos grandes elementos que me debo de asegurar al momento de crear un proyecto de análisis de datos y de grandes volúmenes de datos, que son las fuentes de información, en este caso las personas, y el origen de los datos, que son cómo voy a tratar estos datos. Lo que quisiera presentar entonces en este video es cuáles son las preguntas clave que yo debo de realizar. Como número uno, la pregunta primordial en este caso es qué información nos gustaría tener. ¿Cuál información es adecuada para afrontar el reto de negocio? ¿Tengo o no yo esa información? ¿La puedo comprar o no? ¿Qué necesito para crear esta información? De nuestra serie original de videos, nosotros vimos que antes de crear un proyecto de análisis de datos, nosotros tenemos que haber resuelto toda la parte transaccional de un sistema de información. En esta línea entonces existen por lo menos cuatro orígenes clásicos de obtención de información. Fuentes internas, sean sistemas informáticos o fuentes en papel. Fuentes externas, ya sea que yo compre los datos a una productora de datos o a una, por ejemplo, casa de investigación, agencia periodística, la que se dedique a la recolección de datos. En línea con esto, también existen fuentes de datos abiertas como las que se suelen encontrar en los gobiernos por ley e incluso redes sociales que con el permiso correcto yo puedo obtener a través de Facebook, Twitter y redes sociales en general. Si estas fuentes entonces ya están accesibles, yo debo de preocuparme por dos ítems. Debo de capturarlos y almacenarlos de alguna forma y debo no solamente de hacerlo en este momento, sino de diseñar un plan de adquisición de las fuentes, sea compra, conexión, recolección. De alguna forma, esos datos tienen que fluir desde las fuentes hacia un sistema centralizador de análisis que generalmente es de tipo data warehouse o incluso data lake. ¿Podemos relacionar los conceptos de cada fuente? La respuesta es depende de dónde los obtuvimos. Debemos de buscar aquellos datos que sean independientes o no, algo que los identifique únicamente y que me permita relacionarlo entre una fuente y otra para tener una visión global. Si mi respuesta es positiva, yo debo entonces preguntarme, ¿puedo relacionar todos los datos entre sí para llegar a una conclusión? La idea entonces de sistemas de Business Intelligence que trabajaban con CuboSolab, en la cual se analizan múltiples dimensiones, no estaban del todo erradas, sino que nosotros debemos entonces implementar tecnología más organización más gestión para este tipo de proyectos. En resumen, ¿cómo entonces establecemos una plataforma tecnológica? Habiendo identificado las fuentes, esto ya nos va a dar un parámetro de en dónde podríamos ubicarlo. On-premise, en la nube, híbrido, quién puede ser mi proveedor, eso va a limitar mi arquitectura. Dentro de mi proveedor o proveedores, entonces yo debo de hacer una selección de componentes, una estrategia de implantación, que generalmente es la combinación de contratación de personal más compra de hardware, software y red, o incluso rentar en cloud. ¿Cuáles son entonces los desafíos? Que a mí se me olviden estos detalles al diseñar la arquitectura, caso típico de sistemas. No estar al día de cómo evolucionan. Si yo utilizo una arquitectura vieja, puede que esté pagando más por menores resultados. Debo de dimensionarlos de forma adecuada porque a estas escalas importa mucho cuál es la dimensión de la infraestructura y una estrategia adecuada de implementación. Estos proyectos no son proyectos que se hagan de un día para otro, sino llevan meses. Entonces yo debo de asegurarme que los elementos me permitan capturar de datos, almacenarlos sin preocuparme porque se agote el almacenamiento, procesarlos sin preocuparme que gaste mucho o gaste demasiado tiempo y explotar el modelo para hacerlo rentable. Ahora bien, la mala noticia en esto, y esto es algo que puede ser mala o buena noticia para los profesionales de tecnología, es que en 2012 nosotros teníamos aproximadamente 84 proveedores o componentes de software a nuestra disposición. Pero por ejemplo en 2017 estamos hablando que hay aproximadamente 704 componentes. ¿Cuál es entonces el flujo de esta información? A partir de fuentes internas, externas, Open Data y redes sociales, yo voy a tener datos de tipo estructurado y no estructurado, los cuales debo de obtener en tiempo real o batch, o sea, por plazos, y debo de hacerlo a través de APIs, de conectores, de scrapping, o sea, procesamiento previo al ingreso. Esto entonces va hacia el almacenamiento de datos. Y para hacer todo esto, yo tengo por lo menos los siguientes proveedores en el año 2018. Entonces, en este espacio en particular,
muchas empresas de nube, empresas tradicionales de datos, están proveyendo múltiples alternativas y es un espacio verde, lo que significa que todavía no hay un player dominante que domine todos los espacios. Entonces yo tengo opciones para bases de datos, plataformas de procesamiento, plataformas de análisis, visión por computador, por lo que la persona que se encargue de este tipo de proyectos debe de tener una amplia experiencia en la gestión de grandes volúmenes de datos. Una vez entonces yo resolví la parte de arquitectura, yo voy a tener 80% de los datos de acá, de donde la fuente de datos, pero esto generalmente también significa 80% de datos desestructurados. Los tengo que convertir de alguna forma. Tengo que adquirirlos y registrarlos. Si es necesario enriquecer los datos con metadatos, tengo que, una vez identificadas las variables, formatearlas, construirlas, que generalmente implica normalización en unidades de medida. Luego eso los exploro y genero gráficos y trato y limpio los datos. ¿Cuáles son acá los desafíos? No todos los datos, por ser datos, tienen valor. Tengo que evaluar su calidad, tengo que evaluar la calidad de la información que producen, tengo que ver cómo trato información no estructurada, entiéndase audio, video, imágenes, y cómo tengo criterios de tratamiento homogéneos si vienen de fuentes de datos diversas. ¿Qué cosas entonces vale la pena enriquecer en nuestros datos? Fecha de carga, fuente de origen, cuáles fueron las variantes del proceso de carga, autor, localización, número de registros. Son datos que generalmente no están dentro de la información recolectada, pero en el momento que yo los cargo, yo puedo enriquecer mis fuentes de datos. Posteriormente, con estadística inferencial hasta inteligencia artificial y machine learning, yo puedo llegar a conclusiones como por ejemplo las típicas, un histograma que me diga cuál es el valor acumulado de una variable a través del tiempo, o por ejemplo valores estadísticos para ver si se puede o no establecer una tendencia con algún método de establecer una función. Por ejemplo, un caso típico de enriquecimiento que cuesta mucho es el tratamiento de fechas. Cómo convierto un string en algo que pueda manipular a través de consultas. Entonces, el procesamiento por sí mismo requiere de un profesional de ingeniería de datos con experiencia en lenguajes de programación de alto desempeño. Esto entonces también se conoce como fusión. Una vez yo hago la ingesta de los datos, yo ya los tengo dentro de un data lake y esto debe de fusionarse dentro de un proyecto. ¿Cómo represento los datos? Tengo que analizar la integridad de las tablas y sus datos, tengo que hacer un modelado y tengo que ver que si a partir de mi análisis primario yo puedo encontrar nuevas variables derivadas. En otras palabras, y sin toda la palabrería que vemos en el slide, a partir de mis variables principales y después de un análisis primario, yo voy a encontrar nuevas variables. A eso se le conoce como fusión. Debo de diseñarlo de tal forma que sea un modelo repetible y escalable y sobre todo que soporte la evolución en el modelado de los datos. Por ejemplo, una fusión simple suele ser que yo tengo 3 sistemas con datos de alumnos, matrículas y cursos y yo los fusiono en un tablón de análisis que me puede llevar a conclusiones. Esto lo hago a través de identificar campos clave que no necesariamente se van a llamar igual. Por ejemplo, código de alumno en la tabla de alumnos es igual a código de alumno en matrícula. Pero en el caso de los cursos, código de curso tendría un equivalente en matrículas y yo debo de tener la capacidad de desnormalizarlos para que sean fáciles de analizar, enriquecerlos a través de metadata y generar nuevas variables como por ejemplo la edad media de un curso. Son variables derivadas. Por último, una vez que ya identifiqué variables principales, variables derivadas, ya resolví el tema de análisis y recolección de los datos, empiezo a crear modelos. En otras palabras, empiezo a probar distintos escenarios hacia futuro. En esto implica entonces que yo debo de seleccionar qué tipo de modelo voy a utilizar, debo de establecer sus métricas, debo entrenarlos y debo evaluarlo constantemente bajo diversos escenarios. ¿Cuáles son los retos? Que yo diseñe un modelo que reaccione bien ante nuevos datos, o sea, que sea generalizable y no solamente funcione con los datos que ya tengo. A esto se le conoce también como evitar el bias o sobreajuste. Y una metodología sugerida es cajas blancas versus cajas negras. 100% de los datos entreno con 70 y pruebo que el comportamiento de mi modelo de análisis de datos se sostenga ante los 30% de datos que nunca analicé. Entonces, acá yo debo de decidir cuál es la técnica correcta.
Y independientemente, porque esto es un curso completo de inteligencia artificial, casi siempre se utilizan 4 tipos de aprendizaje. Clasificación de datos para separarlos y agruparlos de acuerdo a sus características comunes. Regresión, establecer si siguen una tendencia para que exista una fórmula matemática que me permita predecir el futuro. Recomendación, dados los patrones de uso del usuario, recomendarle cosas que él esté dispuesto a comprar, o por ejemplo clustering, y estos pueden ser a través de técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado, datos que ya estaban etiquetados y clasificados previamente o datos que no lo estén. Al final del día, nuestro objetivo principal es predecir, tomar mejores decisiones y eventualmente que las personas tengan mejores experiencias y compren más. Entonces, el crear el modelo de análisis de datos generalmente es una tarea para un científico de datos que tiene que saber qué son funciones de coste, modelos, procesos de entrenamiento y algoritmos estimadores para que al combinarlos todos él logre generar un modelo entrenado. Y la buena o mala noticia, dependiendo de quién sean ustedes, es que los modelos son ad hoc, o en otras palabras, el modelo que funciona en una empresa no necesariamente va a funcionar en otra empresa. Entonces, el modelo final se valida contra los datos que yo reservé. Yo dije 30%, pero también podría ser 20%, y me llevan a tener una capacidad analítica y predictiva hacia el futuro, lo cual voy refinando constantemente, combino hasta que llego a un modelo final. Entonces, de todas las áreas de ingeniería de software, el análisis de datos es una de las áreas que a mí me parece que perdona más los errores, vamos a llamarle así. Si ustedes hacen algo como esto en desarrollo de aplicaciones móviles, yo no puedo generar 4 versiones y ver cuál funciona mejor. Y si la única versión que estoy generando no funciona, generalmente es culpa del desarrollador de software. En análisis de datos no. En análisis de datos se sugiere, se asume que yo voy a fallar en varios modelos y la combinación de uno o dos es el que va a generar mi modelo final. Entonces esa es una buena noticia para los que se quieran dedicar a análisis de datos, lo cual me lleva a la presentación de resultados. Todas esas etapas que acabo de mencionar no tienen ningún sentido si yo no presento estos resultados de alguna forma para las personas que toman las decisiones. Entonces, de esta fase deben de salir informes y reportes, gráficos, infografías y cuadros de mando o dashboards. ¿Cuáles son los retos? Debo de adecuar la presentación al nivel de las personas, debo de elegir los mensajes adecuados o KPIs y debo de enfocarme en lo relevante y no en lo interesante. Por ejemplo, este dashboard que yo tengo acá no es muy informativo. A pesar de que tiene varios datos, por ejemplo, el número de variables en la tabla no me interesan como un tomador de decisión. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, un diagrama donde yo pueda ver las conexiones y un dashboard en el cual yo diga, ok, esta es la deuda pública por cada país de Europa. Noten que la forma de presentación de los datos también importa. Estos datos probablemente le importan más al analista de datos, mientras que un dashboard y un informe global le importan a la persona que va a tomar decisiones basadas en datos. Entonces, la presentación es igual de importante. De la misma forma, el día de hoy suelen utilizarse software específico para generación de dashboards porque queremos tener los datos en tiempo real y tomar las decisiones en tiempo real y evaluar sus consecuencias en tiempo real. Entonces, una vez tengo todo listo, yo debo de desplegar mi prototipo de análisis de datos a la realidad. Debo de integrar mi modelo en la arquitectura, debo planificar temporalmente cómo esto se va a ver de aquí de a un mes, a 6 meses, a un año, y debo de integrarlo en las aplicaciones que necesiten estos datos. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los retos? La ingesta y la recolección de los datos que funcione bien en la arquitectura, la evolución y la integración de aplicaciones. Ahora, ¿por qué son importantes las aplicaciones? Aunque los dashboards son el primer paso para tomar una analítica o tomar decisiones basadas en datos, no son la única forma. Yo puedo automatizar igual las acciones. Recordemos siempre que un gerente lo que quiere es delegar, automatizar, eliminar. Si él puede eliminar pasos de seres humanos y confía ya en sus datos, es importante que no solamente mostremos los dashboards, sino también coloquemos APIs que puedan planificar acciones como por ejemplo invertir en la bolsa de valores, lanzar por ejemplo una inspección policial para que todo esto se pueda automatizar.
Pero en resumen, yo entonces este modelo final lo convierto en un modelo de explotación donde yo ya automaticé la recolección de los datos y esto produce informes, dashboards y también produce acciones o software que puede aprovechar estos otros datos. En otras palabras, APIs. ¿Qué van a tener entonces o cómo puedo aprovecharlo? Mis fuentes internas, mis redes sociales y redes externas y Open Data, que están en mi almacén de datos, se convierte en aplicaciones. Aplicaciones para APIs internas, sistemas de seguimiento, páginas web e incluso apps móviles. Todo esto me lleva entonces a la conclusión del apuesto de valor. Todo bien con la infraestructura, la tecnología, la programación, pero yo necesito aprovecharlo. Debo de ejecutar acciones en base a métricas, como por ejemplo decisiones y estrategias, campañas periódicas o decisiones autónomas. Un modelo no funciona si yo no lo uso. Debo entonces coordinar su ejecución y debo de explotarlo de forma correcta para obtener los datos de retroalimentación. Mi conocimiento, expresado en informes, infografías o dashboards, se debe de convertir entonces en decisiones para la alta gerencia. Mi conocimiento se debe de convertir en campañas publicitarias para periodos de tiempo que me generen de resultados y mi conocimiento de nuevos datos y nuevos problemas deben de hacerme más productivo para tener más escenarios y tomar mejores decisiones. Mi conocimiento, una vez produce resultados, debo de analizarlo constantemente para ver cuál es el impacto de decisiones y mi conocimiento me va a ayudar a gestionar grandes volúmenes de datos.